¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mientras se termina de definir la elección en Estados Unidos, los mercados hoy dieron una señal positiva. En el caso particular de la soja, tuvo una suba importante que tiene que ver con el marco de incertidumbre que estamos viviendo, pero fundamentalmente tiene que ver con razones vinculadas a la oferta y la demanda, reposicionamiento de los fondos, alguna complicación que puede haber en Brasil, incertidumbre sobre lo que puede pasar en Argentina y China que sigue comprando. Datos de exportaciones positivos, y todo esto permitió una recomposición de los precios de la soja, fundamentalmente, como les decía, también del maíz y del trigo. En ese contexto, a nivel local, la Bolsa de Buenos Aires informó el avance de la siembra ya de soja en la Argentina para una superficie prevista de 17.200.000 hectáreas. Esto serían una caída de 200.000 hectáreas respecto a la siembra de la campaña 19-20. En el caso del maíz también habría una caída de 200.000 hectáreas, se pasaría de 6,5 millones a 6.300.000 hectáreas dentro de lo que se llama el maíz con fines comerciales. Y en el caso del trigo, la estimación de producción se mantiene, está avanzando la cosecha. Tenemos ya casi un 9% cosechado y veremos qué pasa en materia de precios cuando se formalice un volumen más importante de ingreso al circuito comercial. En ese contexto también debemos decir que después de la reunión que hubo ayer en el Consejo Agroindustrial Argentino, donde estuvieron presentes las autoridades del equipo económico, desde el ministro de Economía, el ministro de la Producción y el ministro de Agricultura y Ganadería, como la gente del Banco Central, la gente de la FIP y demás, como representantes del complejo, del Consejo Agroindustrial, desde su coordinador José Martins, hasta los representantes de productores, como la Mesa de Carnes o Confederaciones Rurales Argentinas. Yo les diría que hay una especie de realidad, desde el punto de vista de la visión que se tiene de la misma, un poquito más positiva, ¿no? Lo que nos decía anoche el propio ministro de Agricultura respecto a que no hay por ahora intenciones de aumentar los derechos de exportación al trigo y al maíz en esos 3 puntos que el Poder Ejecutivo tiene habilitados para aumentar, que por el contrario puede haber algunas buenas noticias en el tema carnes en cuanto también a derechos de exportación. Por supuesto, todo esto condicionado a dos elementos. Por un lado, en lo inmediato, la no suba de los precios internos. Sobre todo le preocupa al gobierno en lo que viene para el año 2021, en el caso de la carne, una suba de precios internos, como también le preocupa lo que pueda pasar con el pan, y de alguna manera también lo señalaba el ministro y lo contamos nosotros aquí muchas veces ya, a partir de lo que sea la oferta disponible de trigo en función de lo que se exporte y lo que quede para consumo interno. Eso es un dato que no podemos dejar de mencionar. Y el otro factor, que es el que Guzmán, el encargado de controlarlo, es decir, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que me propone el complejo o el Consejo Agroindustrial, pero, muchachos, la caja no se toca, y en ese la caja no se toca se incluye que me tienen que asegurar, como me dijeron al principio, que no va a haber costo fiscal de la implementación de estas medidas. Por eso, pretender anunciar un descuento, una disminución en los derechos de exportación de manera global, me parece que está muy lejos de lo que puede ser realidad. Entonces, si bien, insisto, creo que hay una expectativa un poquito más favorable, tampoco es para tirar manteca al techo, ni mucho menos. Tiene que ver también con los niveles de rentabilidad que pueden tener los productores a partir de los precios internacionales. Y pensando que en el 2021, si bien se anuncia por allí algún ajuste de las tarifas que vienen retrasadas otra vez, la realidad es que mucho el gobierno no va a poder hacer porque estamos en un año electoral. Y este también es otro dato que, así como puede jugar en contra para los casos del trigo y de la carne en cuanto al comportamiento de los precios internos, juega a favor para que determinados costos que se asumen en materia productiva no se incrementen durante el 2021, sobre todo aquellos costos vinculados a los combustibles y a las tarifas de los servicios públicos. Después, lo que hagan impositivamente las provincias y los municipios, ya ahí me parece que pasa por otro lado la cuestión y habrá que estar muy atentos a eso también. Vamos a ver algunos datos del sistema, el circuito comercial que se han publicado en el día de hoy, como ocurre habitualmente con los datos que publica semanalmente el Ministerio de Agricultura de la Nación, que tienen que ver con los volúmenes comercializados. Ahí vamos a ver el primer cuadro, en donde siempre, como les digo, comparamos la cosecha
de cada una de las últimas dos campañas, las compras que tienen efectuadas los exportadores, las compras que tiene efectuado el sector industrial, la totalidad de venta de los productores y qué porcentaje de la cosecha hay efectivamente vendida, en donde vemos que el trigo, por supuesto, ya ingresamos en la comercialización de la nueva cosecha. En el caso del maíz estamos en un 79%, seguimos por encima del año pasado, que estábamos en el 77%, y en el caso de la soja, respecto al volumen de cosecha, lo comercializado, estamos en un nivel muy parecido, 71%. Ahora vamos a ver la placa siguiente, que ahí van a poner en pantalla, que es el gráfico en realidad, en donde van a ver ustedes cuánto hay comparativamente comercializado en las dos campañas y cuánto está a fijar. Todavía en este caso sí estamos viendo que en la condición a fijar este año, tanto de maíz como de soja, hay un volumen mayor en cantidad de toneladas. Y en el caso del trigo también hay un volumen mayor que, como les vengo diciendo en las últimas semanas, es medio raro. Pero de todas maneras estamos ingresando en la comercialización del nuevo ciclo de trigo con 1 millón de toneladas sin haber fijado precio todavía. En realidad, lo que estamos comparando en la tercera placa que vamos a ver es los volúmenes negociados en términos porcentuales respecto de la cosecha, en donde vemos que no hay tanta diferencia, como quieren hacer ver algunos, respecto a las entregas de los productores. Estamos hablando de 70% contra 71% en el caso de la soja del año pasado, 79% del maíz contra 77%, se achicó la diferencia a favor siempre de este año, y en trigo, por supuesto, terminamos con la negociación de toda la cosecha. El otro dato que habitualmente publicamos a esta altura del mes son los que publica el Ministerio de Agricultura respecto a las existencias dentro del circuito comercial a fines de mes. A fines de mes quiere decir en este caso a fines de octubre, y dentro del circuito comercial quiere decir que se cuenta instalaciones de exportadores, industriales, acopiadores y cooperativas, no de productores. ¿Está claro? Si acá no está incluida la mercadería que pueden tener los productores en silos bolsas o en sus propias instalaciones. Esta es toda la mercadería que ya ingresó al circuito comercial. En el caso del trigo, que llegamos, es cierto, sacando la lengua, según lo que decía ayer el ministro de Agricultura, a empalmar las dos cosechas, bueno, vemos que a fines de octubre del 2020 había 900.000 toneladas de trigo en instalaciones comerciales, más de las que había el año pasado a la misma fecha. Y miren lo que es el 2015, cuando se limitaban las exportaciones, ¿no? También ténganlo en cuenta, esto digo como antecedente. Vamos a lo que son las existencias de maíz a fines de mes, del mes de octubre. Estamos terminando octubre del 2020 con casi 2.100.000 toneladas más que octubre del 2019 y con una cifra récord de existencias de maíz. Tiene que ver con esto, con el avance de la cosecha, por supuesto, y gran parte de este stock de maíz está en poder del sector exportador. Vamos a ser claros, que ustedes saben, tiene comprado prácticamente ya todo lo que va a exportar a lo largo del año comercial, que termina a fines de febrero del año próximo. Pero gran parte de esto, insisto, está en manos de la exportación. Y fíjense lo que es la soja, para los que dicen que los productores no entregaron las hojas adentro del circuito comercial. La soja está entregada en gran parte ya en lo que es acopios, cooperativas, y también gran parte de estos stocks están en la industria aceitera. Probablemente haya aquí, también es cierto, parte de la soja importada. Estamos en 11.800.000, que es una cifra récord para fines de octubre de existencias, si las comparamos con la que teníamos durante los 5 periodos anteriores. El año pasado a esta altura estábamos en 9.800.000 toneladas. Respecto del trigo, cifras actualizadas, que este cuadrito que venimos mostrando desde hace un tiempito. Bueno, sobre la producción de 16.800, hay negociadas 5,3, que ya es lo que han comprado los exportadores, y hay vendidos por la exportación 5,4. Perdón, 4,3, es decir, que ya está negociado el 57% de lo que eventualmente se estaría exportando, o el 46% en negociaciones con el exterior. Este es el dato que de alguna manera preocupa. Y también, así como lo mostramos en los peores momentos, lo vamos a mostrar ahora, qué pasa con el tema del tipo de cambio, ¿no? Ahí vamos a ver la placa del desdoblamiento cambiario, ese que tanto perjudica al sector, como lo venimos señalando, pero también es cierto que en estos últimos días, y tiene que ver con las expectativas que yo les señalaba al principio, algo se ha recompuesto la relación cambiaria. Si ustedes miran los 195 pesos por dólar, eso fue el 23 de octubre. Entre el 23 de octubre y los 160 que hoy tuvimos el dólar marginal, hay una disminución en el precio del dólar marginal del 18%. Ojalá se mantenga y se siga achicando la brecha, porque por otro lado tuvimos un ajuste positivo, en este caso del tipo de cambio oficial, de alrededor del 3%. Entonces hoy tenemos un tipo de cambio marginal de 160 y un tipo de cambio de la soja de 55 o de la carne de 72. Pero de todas maneras, insisto con esto, es simplemente un dato para tener en cuenta.
Si lo trasladamos al impacto en los precios, bueno, por una tonelada de soja que se exporta, como les muestro siempre, ingresan a la Argentina en realidad $475, limpios de los gastos del exportador y su beneficio quedan 462. De esos 462, que en teoría debería ser lo que le llegan al productor, si yo les quito los derechos de exportación y en realidad están en este momento sobrepagando más que solamente la quita del derecho de exportación, es decir, es como si se estuviera pagando menos derechos de exportación de soja, porque por una situación de oferta y demanda se da este fenómeno, por suerte para los productores, de que se esté pagando más de lo que es la capacidad de pago, y entonces están pagando alrededor de 338, 340, 335 dólares, en base a 26.700 pesos, pero si agarro esos 26.700 pesos, como les digo siempre, y lo quiero transformar en dólares de 160, me da 166,90 dólares por tonelada. El mismo cálculo para el maíz, ahí vamos, 216 dólares quedarían limpios para el productor si no tuviéramos derecho de exportación y desdoblamiento cambiario. También en el caso del maíz se está pagando un precio más alto en el mercado interno que lo que es la capacidad de pago, fundamentalmente en función del valor internacional. Esto también tiene que ver con la situación de oferta y demanda local, y si lo transformo los 15.200, 15.300, 15.500 pesos que hoy se pagaba por el maíz, al tipo de cambio de 160 me quedan 95 dólares. Y en el caso del trigo, el mismo comentario que para soja y para maíz, se está pagando por encima de la capacidad teórica de pago en base al precio internacional, por la situación de oferta y demanda interna que estamos viviendo, por lo ajustada que esto resulta, y ahí vamos a ver la placa, 248 dólares limpios debería estar cobrando el productor, está cobrando en teoría 221,50, pero está cobrando en realidad 17.000 pesos, más o menos ese es el dato, que si lo transformo a dólares al tipo de cambio de 160, me quedan 109,40. Esto equivale a decir esto que vemos en pantalla como último gráfico ya del día de hoy: 64% es el derecho de exportación más el desdoblamiento cambiario, el impacto sobre el precio de la soja, 56% en el caso del maíz y 55% en el caso del trigo. Como les decía antes, bueno, no es para tirar manteca al techo, pero porque estos números son ilustrativos, pero es cierto que la actividad tiene márgenes de rentabilidad interesantes en base a estos datos, y más allá de eso también es cierto que hay un ambiente un poquito más favorable. Esperemos que dure, esperemos que esto dure y que trascienda lo que es simplemente una medida de carácter coyuntural y que tiene que ver con algunas cosas que ha hecho el gobierno. Espero que las cosas sean realmente duraderas en el tiempo y logremos traspasar este momento tan difícil que estamos viviendo de la mejor manera posible. Hasta mañana.